El 6 de agosto de 1945, una bomba destruyó una ciudad entera en menos de un segundo. 140.000 personas murieron ese día, pero hubo un hombre que estaba a menos de 3 kilómetros del centro de la explosión y sobrevivió. 3 días después, ese mismo hombre viajó a su ciudad natal para recuperarse. Esa ciudad era Nagasaki. Y el 9 de agosto de 1945, una segunda bomba cayó, y él volvió a sobrevivir. Esto no es ficción. No es una leyenda urbana. Está documentado por el gobierno japonés y verificado por historiadores de todo el mundo. Su nombre era Tsutomu Yamaguchi. Y esta es su historia. Tsutomu Yamaguchi nació en 1916 en Nagasaki, Japón. Era ingeniero naval y trabajaba para la empresa Mitsubishi Heavy Industries. En el verano de 1945, fue enviado en misión de trabajo a Hiroshima, una ciudad industrial a 180 kilómetros de su hogar. Llevaba 3 meses allí cuando llegó el día en que todo cambiaría. Era lunes 6 de agosto de 1945. Eran las 8 de la mañana. Yamaguchi estaba caminando hacia el puerto, listo para tomar el tren de regreso a Nagasaki. Su misión había terminado. En pocas horas estaría en casa con su familia. Pero olvidó algo. Tuvo que volver a la oficina a buscar un documento que había dejado. Ese olvido le salvó la vida. Y también lo condenó a vivir algo que ningún ser humano había experimentado antes. A las 8:15 de la mañana, el avión estadounidense Enola Gay soltó la primera bomba atómica de la historia sobre una ciudad habitada. La bomba explotó a 600 metros de altura, a menos de 3 kilómetros de donde Yamaguchi caminaba. El calor fue tan intenso que fundió el metal a kilómetros de distancia. La onda expansiva derribó edificios enteros. Yamaguchi fue lanzado al aire. Sus tímpanos reventaron. Sus brazos quedaron gravemente quemados. Temporalmente perdió la visión. Cuando recobró el sentido, la ciudad a su alrededor ya no existía. 140.000 personas murieron ese día o en las semanas siguientes por las radiaciones. Yamaguchi pasó esa noche en Hiroshima, herido, en medio de los escombros. Al día siguiente, con quemaduras graves en el cuerpo y sin poder escuchar bien, tomó el tren. Destino: Nagasaki, su hogar. Yamaguchi llegó a Nagasaki el 7 de agosto de 1945. Fue directamente al hospital. Sus quemaduras eran serias, pero sobrevivibles. Comenzó a recuperarse. El 9 de agosto, apenas 2 días después de llegar, se presentó a trabajar en la oficina de Mitsubishi en Nagasaki. Todavía tenía vendajes en los brazos. Todavía escuchaba mal. Pero fue a trabajar. Durante la reunión matutina, su supervisor le pidió que explicara lo que había visto en Hiroshima. Yamaguchi comenzó a describir la explosión. La luz, el calor, la destrucción total de una ciudad en un instante. Su supervisor lo interrumpió. Le dijo que era imposible, que ninguna bomba podía destruir una ciudad entera, que estaba exagerando, o que había perdido la razón por el impacto. En ese momento exacto, a las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945, el mundo afuera de la ventana se convirtió en luz blanca. La segunda bomba atómica había caído sobre Nagasaki. Yamaguchi sobrevivió de nuevo. Esta vez estaba a 4 kilómetros del epicentro. Salió caminando del edificio entre los escombros por segunda vez en 3 días. Su familia también sobrevivió, refugiada en un túnel cercano. Las consecuencias fueron enormes.
Yamaguchi sufrió durante años problemas de salud relacionados con la radiación. Perdió el cabello. Tuvo infecciones recurrentes. Sus heridas tardaron meses en sanar, pero vivió. Durante décadas, Yamaguchi no habló públicamente de su experiencia. En Japón, los sobrevivientes de las bombas atómicas, llamados hibakusha, enfrentaban discriminación social. Muchos ocultaban lo que habían vivido por miedo al rechazo. Yamaguchi trabajó como traductor e intérprete. Se casó, tuvo hijos. Fue solo en sus últimos años cuando decidió hablar. En 2006, a los 90 años, comenzó a dar testimonios públicos contra las armas nucleares. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como la única persona en el mundo certificada como superviviente de ambas bombas atómicas. Hay registros de otras personas que estuvieron en las dos ciudades, pero Yamaguchi es el único reconocido oficialmente. Murió el 4 de enero de 2010, a los 93 años, de cáncer de estómago. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a los dos únicos ataques nucleares de la historia. Estuvo a menos de 3 kilómetros de la primera bomba y a 4 de la segunda. Vivió 93 años y pasó sus últimos años recorriendo el mundo con un solo mensaje: que nadie más debería vivir lo que él vivió. Hay algo que resulta imposible de ignorar en esta historia. No fue un soldado. No fue un héroe de guerra. Era un ingeniero que olvidó un documento en la oficina. Un olvido que lo puso en el lugar equivocado. 2 veces. O quizás en el lugar correcto. Porque alguien tenía que sobrevivir para contarlo. Esto existió. Prefirieron que no lo supieras.